Para contestar tu pregunta de quién es Rodrigo Rodríguez, hay dos facetas en mi vida. De Rodrigo Rodríguez de hace 30 años atrás y el Rodrigo Rodríguez de hace 30 años para acá. El Rodrigo Rodríguez de 30 años para atrás nació en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, una ciudad pequeña, la tercera ciudad del Ecuador. Una infancia diferente, una infancia, se puede decir, un poco difícil, complicada, con muchos sueños, con muchas metas cuando era niño. Y hace 30 años surgió otro Rodrigo Rodríguez, y eso te contaré en el trayecto de esta entrevista. ¿Quién y cómo cambió mi vida? Ecuador es un país muy lindo. Como todos los países suramericanos, un país difícil la vida. Y nací en un hogar muy musical. Yo creo que la música, especialmente la guitarra, es una parte de la cultura latina, especialmente en Sudamérica. Crecí en una familia muy musical. Un tío mío fue un gran guitarrista. Mi padre fue guitarrista y nos reuníamos a tocar y a cantar. Y fue una infancia llena de música. Y eso influenció mucho en mi vida, en mi vida profesional como guitarrista. Un tío mío, un guitarrista muy famoso en Sudamérica, vino a tocar la guitarra en mi casa cuando yo tenía 9 años de edad. Desde mi habitación escuchaba el maravilloso sonido de la guitarra. Y cuando tuve 9 años de edad, supe qué es lo que yo iba a hacer el resto de mi vida. Ser un músico. Infortunadamente, mi padre no eran los sueños para él. Él quería que yo vaya a la universidad, que estudie una carrera diferente, porque la música en el Ecuador, en esa época que yo nací, no era una profesión que podías vivir libremente de la música. El músico tenía una mala fama de tomar demasiado alcohol, de tener una vida desordenada, de ser muy bohemio. Y mi padre tenía otros planes para mí, porque yo creo que él veía en la vida de mi tío una vida un poco desordenada. Entonces él tenía muchos planes para mí, diferentes. Y cuando yo intentaba tocar la guitarra de él cerró la guitarra y la puso en el closet y la cerró con llave y me dijo: nunca vas a ser un guitarrista, porque los guitarristas son desordenados. Si tienes que ir a la universidad, utiliza la música como un hobby, como algo secundario para tus amigos, pero tienes que tomar una profesión diferente. Pero como yo estaba enamorado de la música y de la guitarra, tuve la forma de abrir el closet cuando él iba a su trabajo y empecé a investigar acordes. Había un guitarrista muy famoso en España y teníamos discos de él. Yo ponía los discos y empezaba a sacar por oído cada acorde, cada nota. Y empezó mi vida como músico de esa forma, utilizando el oído, investigando yo mismo, cuando fui un niño de 9 años, investigando los acordes y cómo tocar un instrumento. Mira, la oposición que yo tuve con mi padre afectó mucho mi relación con él. Porque yo traté de impresionar a mi padre por muchos años y nunca pude impresionarlo. Mi padre fue un hombre diferente, no muy
expresivo. Y yo creo que es tan importante para un hijo recibir los elogios de un padre. Simples palabras de decir, hijo, estoy muy orgulloso de ti, o hijo, te amo mucho. Pero él no podía expresar, yo estoy seguro que él me amaba, pero no lo expresaba, esas palabras tan importantes. Entonces, yo empecé en la guitarra por dos razones importantes. La primera, porque me gustaba mucho. Y la segunda, porque viniendo de un hogar pobre, como en nuestros países, un país del tercer mundo, yo vi en mi familia muchas privaciones. Entonces, me acuerdo que de niño le preguntaba a mi madre, madre, ¿por qué somos tan pobres? No me gusta ser pobre. Yo quiero ir a donde van todos mis amigos, que tienen dinero en vacaciones y tener casas bonitas. Yo no entendía ese concepto de diferencia de clase social. Entonces, en mi mente de 9 años, yo lo que vi es la guitarra, un puente. Estudiar la guitarra y pasar al otro lado y ser conocido y ser famoso y ser monetariamente rico. Porque pensaba yo en mi mente de 9 años que esa era la felicidad que yo había siempre buscado. Y en el trayecto de esta conversación te explicaré y compartiré que estaba totalmente equivocado porque yo estaba tratando de pescar en el desierto. ¿Qué puedes pescar en el desierto? Nada. Entendí que la vida es como un vapor que se desaparece un momento. Pero eso pasó años más tarde. Pero esa es una de las razones por qué yo empecé en el instrumento de la guitarra. A los 12 años de edad grabé un disco en Colombia y empecé a recibir el reconocimiento de la gente. Tocaba en muchos sitios y es muy interesante recibir una palmada en tu hombro diciendo que, haciéndote sentir importante, ¿no? Y eso era mi alimento de todos los días. Viajé por muchos países en mi profesión como músico. Pero tengo que decirte que no importa lo que yo conseguía, siempre había en mi corazón una parte de soledad y una pregunta sin respuesta. Me acuerdo la primera vez que yo toqué con una orquesta sinfónica. Toqué un concierto muy fácil, bueno, quiero decir fácil en el aspecto de preparación. Toqué el concierto en re menor de Vivaldi con la orquesta en el Ecuador. Y un día antes del concierto, yo no podía dormir. Yo decía, no puedo creer que voy a tocar con esta orquesta, mi vida va a cambiar. Uno hace unos planes, a veces uno pone su esperanza y su fe en cosas efímeras, en gente, en manos de seres humanos. Al otro día fui al concierto, la gente me aplaudió, cierta gente vino a mi camerino, me dio una palmada en mi hombro y todo pasó. Al otro día la misma vida. El policía de la esquina siempre en su sitio, el sol salió a la misma hora, nada cambió en mi vida. Entonces yo preguntaba, por cierto que debe haber algo más, porque mi esperanza de que iba a cambiar mi vida con un solo concierto fue una experiencia muy falsa. Entonces yo ponía toda la historia de mi vida en circunstancias de mi vida. Mira, la guitarra para mí era todo lo que yo tenía. Era mi primer amor. Era mi cuenta bancaria. Era mi experiencia de la mañana, de la noche. Mis sueños, mi futuro, mi presente, mi futuro, todo. Yo puse toda mi vida en un instrumento. Y hay mucha gente que pone toda su vida, no solamente en instrumento, pone en su carrera, en cualquier carrera, en cualquier etapa de tu vida, pones todo tu vida pensando
que esa es la respuesta que va a cambiar tu vida. Pero lamento decirte que eso no cambió mi vida, sino despertó más bien más hambre de perfección, más hambre, más preguntas sin respuesta. Y es muy feo tener muchas preguntas y una respuesta porque te sientes inquieto, te sientes ansioso, te sientes en un sitio que no sabes quién eres. Porque el mundo te va a tratar de acuerdo a cómo luces. Si eres bonito, el mundo te trata mejor. Si manejas un buen auto, si vives en una casa muy grande, de $2 millones, el mundo te trata mejor. Si le enseñas tus títulos, el mundo te trata mejor. Y yo estaba acostumbrado a eso. Yo quería verdaderamente llegar a que el mundo reconozca mi nombre. Y en ese proceso me gasté muchos años de mi vida. Dios conoce a su creación desde que estábamos en el estómago de nuestras madres. Y yo crecí en un hogar de ir a la iglesia 2 veces en el año, en la Navidad y en el domingo de Pascua. Y tengo que decirte, de mi juventud, fue una juventud difícil, porque como yo no tenía ese soporte de mi padre, entonces yo busqué en el mundo esa parte de afección que yo necesitaba, especialmente de mi padre. En ese proceso, yo fui a reunir, yo tuve que ver con el Partido Comunista del Ecuador y toda esta idea de un cambio social que en esa época estaba muy en auge, pensando que una nueva clase social puede ser la alternativa. Luego iba a reuniones de Buda para conocer quién es Buda, de todas sus enseñanzas y de la posible paz que eso traía. Mi identidad estaba en desbalance. Yo no creía en Dios, porque yo pensaba en mi mente que Dios había sido creado por alguna persona que quería tener poder sobre las masas. Entonces, por eso yo hice mi propio Dios, que es la guitarra. Un Dios que yo podía tocar. Un Dios que yo veía los resultados. Si yo estudiaba más, si estudiaba menos, si tocaba puertas. Y si yo podía conseguir más. Este es un Dios práctico para mí. Y yo no conocía a Dios. Y yo me rehuía a escuchar cuando alguien me hablaba de Dios, que no fue mucha gente. En mi casa nunca tuvimos Biblia. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me llevaron a una iglesia y en esta iglesia no nos permitían leer la Biblia, porque decían en esta iglesia que la Biblia es un libro sagrado que es exclusivamente para la persona que está enseñando en la iglesia. Y no nos dejaban, entonces no teníamos Biblia. Entonces sin una Biblia es imposible conocer las promesas de Dios. Fui invitado a los Estados Unidos, en donde radico ahora, hace 39 años, a enseñar guitarra en una universidad en Dallas, Texas. Y conseguí un agente, un manager, que me iba a ayudar en mi sueño de llegar a mis metas como músico. Pero este hombre, en vez de hacer su trabajo, me habló de Dios. Pero me habló con una pasión maravillosa de Dios, con una seguridad que yo nunca había escuchado. Porque acuérdate que te dije que yo iba a otras iglesias y era la enseñanza más litúrgica, era más una enseñanza mecánica, repetitiva. Pero yo no había escuchado nunca hablar a una persona con una pasión, con una seguridad, y este amigo, él me habló de los planes de Dios, de su inmenso amor, de sus perfectos planes,
de su gracia infinita. Y una de las razones que yo me rehuía a saber de Dios es porque yo me preguntaba en mi mente, ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios en el cielo cuando yo no tengo una buena relación con mi Padre en esta tierra, con mi propio Padre carnal? Y eso me detenía. Yo tenía muchas preguntas. Y esta persona me llevaba todos los días versos bíblicos. Y en mi cumpleaños me dio una Biblia de regalo. Lo que es bien extraño en el mundo latino, te da una botella de vino en tu cumpleaños, pero no una Biblia. Tomé la Biblia, la puse en un sitio, no la abrí nunca. Es decir, la abrí una vez, pero le abrí en el libro de Levíticos, que es un poco difícil de entenderlo. Y este hombre me dijo a mí, si voy a la iglesia con él una vez, nunca más me va a hablar de Dios porque me molestaba su conversación. El Espíritu de Dios tocaba mi corazón y yo me decía, no quiero escuchar. Y me ofendía y me molestaba. Y le dije, mira, tú eres mi agente, mi manager, y yo no quiero escuchar nada espiritual, ya tengo mi propio Dios. Y cuando escuché que él quería llevarme a la iglesia y no hablarme nunca más de Dios, me pareció una buena idea. Y fui a la iglesia Calvary Chapel, Pastor Chuck Smith, en California, Orange County, hace 33 años. Y me senté en la tercera fila. Y cerré mis ojos y le dije de mi corazón a Dios, Dios, si es que verdaderamente estás aquí, háblame. Porque si es verdad que existes, yo necesito de ti. Tengo una vida sola, llena de preguntas sin respuestas. Una soledad infinita en mi corazón. He puesto mis metas, he hecho mis planes han fallado. La gente dice que eres un Dios de perfectos planes. Quiero que vengas a mi vida este día. Quiero entregarte todo mi corazón. Quiero entregarte inclusive este falso Dios para que lo utilices en tu reino. Y acepté a Cristo. Y cuando acepté a Cristo, Dios me quitó la enfermedad de la guitarra, porque esto puede ser una enfermedad. Y me libró y soy una nueva creación. Lo único que conservo es mi nombre, Rodrigo Rodríguez. Eso nadie va a cambiarlo. Pero todo lo que llevo dentro es totalmente reformado, es nuevo. Porque ya no trato de impresionar a la gente, ya no me ofende que la gente me critique, que la gente me haga a un lado. Porque sé que mi Padre en el cielo me ama profundamente. Me gustaría tocar esta canción que se llama ¿Qué niño es este? What child is this? Es muy interesante. Mucha gente acepta a Jesús recién nacido. En todos los países del mundo se visten de luces los árboles de Navidad. Y mucha gente celebra al niño Dios. Pero Jesús creció. Y entonces Él empezó a hablar de justicia, de toma tu cruz y sígueme. Entonces, tanta gente rechaza sus enseñanzas y su existencia. ¿Quién niño es este? ¿Quién es este niño que vino a cambiar el mundo 2000 años atrás? Su nombre es Jesús, el consejero maravilloso, el príncipe de paz. Ese es su nombre, Jesús.
cuando yo conocí a Dios, cuando empecé a tener la seguridad de Dios en mi vida, cuando yo entregué mi vida a Dios, le entregué también, como te dije, este regalo, porque entendí que la música, este regalo viene de Él. Y entendí el concepto de la Gran Comisión. En Marcos 16:15, Jesús dijo a sus apóstoles la última instrucción que les dijo a ellos es: vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Y parte de mi relación con Dios es cumplir lo que Jesús me ha dado, me ha ordenado. Esa no fue una sugerencia de Jesús, esa fue una orden directa de Él. Entonces, basado en eso, en la Gran Comisión, he viajado a 30 países, no para promover la guitarra, sino para predicar la palabra de Dios utilizando la música como plataforma. Mira, a mí me gusta mucho el fútbol. En el fútbol hay dos elementos en el estadio. En la cancha está el jugador y en las sillas están los espectadores. El espectador lo que hace es mirar el juego con su cerveza al lado, bien sentado, mirando, disfrutando el juego. En la cancha el jugador recibe fuerza del otro, se cae, se levanta, está en el juego. Como hijo de Dios, como cristiano, yo no quiero ser un espectador. Yo no quiero expectar a la gente lo que pasa. Yo quiero estar en el juego el resto de mi vida. Porque Dios está utilizando el talento que Él me dio, este regalo de la música. Pero Dios puede utilizar el talento tuyo. Si eres ingeniero, si eres médico. El talento tuyo que me estás de ser un reportero en este momento. Yo no tengo ese talento. Estas preguntas maravillosas que me has hecho, el tiempo que me has dado, yo no lo tengo. Entonces Dios dio a sus hijos diferentes talentos para utilizarlos en su reino. Y parte de nuestra relación es decirle: Señor, utiliza mi vida con lo que me has dado. No quiero utilizar mi talento en la sala de mi casa para mí solamente. Estamos en un mundo tan difícil. Guerras. Yo acabo de llegar de Rusia hace un mes, en donde toqué 7 conciertos predicando para contar mi historia. Yo no puedo cambiar la vida de la gente, yo solamente soy el cartero. ¿Qué es lo que hace el cartero? Dejar la carta. Y la gente la abre, la lee, le interesa, mucha gente le tira. Nosotros somos los carteros que llevan las buenas noticias. Pero nosotros no tenemos el poder de cambiar la vida de nadie. Y este día, si estás viendo este programa, pídele a Dios que utilice tu propio don en su reino. Tú eres un embajador, yo soy un embajador. La palabra de Dios dice que somos embajadores de la cruz de Cristo. Ese es un título que no te ha dado el gobierno. Ese es un título que no calificamos, pero Dios nos ha calificado por medio de Jesús. Mira, yo no estoy en contra del entretenimiento. Yo creo que el entretenimiento es lindo, ¿no? A mí me gusta diferentes tipos de música. Me gusta el jazz, me gusta la música de Santo Domingo, me encanta, me parece muy linda. Hay grandes exponentes del merengue y me gusta escuchar. Y no estoy en contra absolutamente de entretenimiento. Pero Dios me ha llamado no a entretener a la gente, sino a compartir su palabra y su divino amor por medio de la música. O sea que la música que yo hago ahora no es para entretener, tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Compartir que Dios no es una sugerencia o una alternativa, que Dios es una emergencia en la vida del ser humano. Bueno, lo único que podría decir, el consejo que nadie me dio a mí. Lo que hagas, si eres músico,
si eres carpintero, si eres taxista, o si trabajas en la estación de gasolina, o si eres médico, o si eres una madre. Pon tu vida en manos de Dios. Deja que Dios haga los planes maravillosos. Mira, la fe viene por escuchar, pero no escuchar las noticias, o no escuchar qué importante es el stock market. La palabra de Dios dice que fe viene por escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios. Si es que escuchas la palabra de Dios, la fe, las promesas de Dios llenan a tu vida. Lo que hagas en tu vida, seas joven, seas hombre o mujer, si pones a Jesucristo en tu vida, todo va a estar bien. Uno de los más grandes, de las escrituras que yo tengo en mi corazón es Isaías 41:13. Yo soy el Señor, tu Dios, que toma tu mano derecha. No tengas miedo, yo te ayudo. Mira tu mano derecha. El Dios de dioses está agarrado de tu mano, llevándote lentamente por los difíciles tiempos de tu vida, por esas tormentas difíciles. Él está agarrado de tu mano y te dice: no tengas miedo. Dios te dio un corazón de guerrero. Dios te dio un nuevo corazón. La palabra de Dios dice que Dios hizo una cirugía contigo. Te quitó un corazón de piedra y te puso un corazón de carne y te puso su espíritu. Y Él te dice: no tengas miedo. Me gustaría tocar Sublime Gracia, que es un himno muy maravilloso, compuesto por un inglés, John Newton. Y es una historia muy interesante. John Newton era un comandante de un buque de esclavos. Entonces, en una de sus travesías, iba al África y traía esclavos para venderlos en América. Y en una de sus travesías hubo una tormenta muy grande y él temió por su vida y le pidió a Dios que salve su vida. Y Dios salvó su vida. Y John Newton aceptó a Dios y escribió este maravilloso himno. Lo interesante es que a veces los seres humanos esperamos por tormentas difíciles en nuestra vida para aceptar la existencia de Dios. Sublime Gracia.
Bueno, mira, mi contestación es un poco antigua, ortodoxa. No tengo mucho conocimiento sobre la inteligencia artificial. Si es que, bueno, todo es creación de Dios, ¿no? Se puede utilizar en bien y se puede utilizar en mal, todo lo que Dios ha creado. Como si la música Dios la creó, pero el enemigo la distorsionó. Todo lo que Dios es creación de Dios, y si es bien utilizada para la gloria de Dios, bendito sea. No tengo mucho conocimiento sobre inteligencia artificial, pero creo que puede limitar un poco la creatividad del ser humano. Puede ayudar demasiado a lograr un éxito, pero mira, y te voy a decir algo interesante. Las grabaciones de antes eran tan diferentes ahora. Era un micrófono y se grababa con 10 personas y se ponía a prueba tu maestría. Hoy haces un error, te borran, te ponen otra, te traen esto, te ponen... Y cuando yo escucho una grabación que hacía antes, me da como más satisfacción porque pienso que eso fue a base de sacrificio, de estudiar y de poner mi parte humana. Te voy a dar un ejemplo. En una grabación había una escala que no salía bien. Y el ingeniero me dice, no te preocupes, hazla muy lentito. Muy lento, nota por nota. Y yo aquí te pongo eso a 20 millas por hora. Entonces yo tenía la opción de decir sí o decir no. Pero yo sabía dentro de mí que si yo decía sí, eso era utilizar una técnica. Y dije, no, vamos a tratar. Y le traté 2 o 3 veces y la hice yo mismo. Es algo que puede parecer absurdo, pero toda la tecnología de ahora puede limitar la verdadera creatividad maravillosa del ser humano. Te va a llegar en un momento en que no pueda tocar guitarra, porque ahora me duelen las articulaciones de tantos años tocar la guitarra, ¿no? Me duelen los brazos, las articulaciones, la espalda, pero yo le he pedido al Señor que hasta cuando Él me dé el tiempo, pero para mí no existe retirarme. Yo no me retiro. Y yo creo que cuando la guitarra se vaya de mi vida, yo utilizaré otros dones, otros regalos que Dios me ha dado para continuar mi labor musicionera, evangelizadora en el mundo. Bueno, lo que hacemos en la mañana con mi esposa es nos levantamos, tomamos cafecito para despertarnos, inmediatamente abrimos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios y recordamos sus promesas. Y después de eso, estudio la guitarra 1 hora y luego una vida normal, cotidiana. En la noche, leemos la palabra de Dios otra vez con mi esposa y practico 1 hora más la guitarra, repertorio. Y yo creo, y el día tengo una vida normal, como me preocupe, tengo tiempo para mis nietos y mi vida normal, regular. Tengo 8 nietos, 3 hijos, 2 hijos y una hija. Y ninguno de ellos es músico. Y no quiero forzarles porque la música tiene que nacer en ellos, ¿no? La guitarra es un instrumento difícil,
que requiere de mucha práctica, porque es un instrumento en que puedes poner tu firma. La guitarra es un instrumento que puedes sacar tu propio sonido, pero yo creo que el padre y la madre de todos los instrumentos es el piano. Entonces, cada instrumento tiene su complejidad y necesita de un tratamiento, de práctica y de devoción todos los días. Bueno, he estado en 30 países. Acabo de llegar de Rusia, como te dije, y visité un país que no había estado, que es Georgia. Estuve en Tbilisi, Georgia. Entonces he estado en 30 países. El próximo año he estado invitado, voy a ir a tocar en Siberia y algunos otros más países que voy a estar. Cada país tiene su belleza, su diferente cultura. Yo creo que la República Checa es uno de mis, Praga es uno de mis sitios, y Viena, Austria, es uno de mis sitios favoritos. Claro. Pero cada país tiene su hermosura. Bueno, esta guitarra es una guitarra clásica, pero es una copia de una Stauffer del año 1700 y la utilizo para tocar especialmente los temas navideños, porque es una guitarra que suena es diferente el sonido, el diapasón de la guitarra es un normal de la guitarra clásica, pero el cuerpo es más pequeñito. Y en una guitarra así se compuso la famosa canción Noche de Paz, que lo compuso Franz Schubert en Austria. Y bueno, esa es la historia de esta guitarra. La toco una vez al año en la Navidad, el diciembre. Lo interesante es que la Navidad para mí representaba hace muchos años solamente una fiesta social.
un tiempo con la familia, tomar mucho vino, comer más de lo normal, dar y recibir un regalo, y eso es todo. Cuando acepté a Cristo, la Navidad se convirtió en algo más importante de meditar en el amor maravilloso de Dios. ¿Cómo cambió eso la Navidad en mi vida? Y ahora la Navidad representa un tiempo de paz en mi corazón y saber que Dios está encargado de mi vida, no importa las circunstancias. El mes de diciembre es un mes bien difícil para la gente, porque mucha gente perdió a su madre, perdió a su padre, o están yendo a un divorcio, o perdieron un hijo. Pero quiero que sepas que esta Navidad Dios está tomando de tu mano derecha y sus promesas son maravillosas. Haz de este tiempo de Navidad un tiempo de reflexión, de entender que Dios te ama maravillosamente. Me gustaría tocar un tema que es muy bonito, que lo toco siempre en la Navidad, que se llama El Pequeño Tamborilero. Y siempre como músico yo, antes de tocar, yo medito en qué representa en mi propia vida eso. El tamborilero es una pieza muy sencilla. No es una obra difícil de tocar. Pero cada vez que yo toco esta canción, el tamborilero, yo digo, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué puedo ofrecerle a Él? El amor de Dios, por supuesto que no se basa en el trabajo mío, porque Él hizo ya todo el trabajo en la cruz. Yo conozco a Dios. Él está en mi vida, su Espíritu está en mí. Pero si tú no conoces a Dios, ¿qué le puedes ofrecer a Dios? ¿Qué tienes para darle a Él? Es una sola cosa. Es tu vida, incluida con tu corazón, con tu respeto, con tu amor para Él. Y por eso me gusta esta canción que es tan sencilla, El Pequeño Tamborilero. Yo cuando uno de mis nietos era muy pequeñito, le dimos un juguete, un tamborcito, y andaba con su tamborcito tocando por toda la casa. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser niños nacidos de nuevo. Y por eso me gusta el tamborilero.
Gracias. ¿Puedo sacar?